Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar referente al lenguaje R en la banca inteligente. Es un gusto saludarlos y agradecerles por su compañía en este webinar gratuito, una herramienta poderosa para quienes trabajan en el sector de banco y cooperativas y quieren aprovechar ese valor estratégico de los datos. Sabemos que actualmente la toma de decisiones en el mundo financiero ya no depende de la intuición como tal, sino el futuro ya nos exige datos, análisis y tecnología. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Carlos González, profesional experto en el tema, docente del IPBF, ingeniero matemático y con una maestría en Big Data y visualización de datos y una trayectoria destacada justamente ayudando a este tipo de instituciones financieras. Así que les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que este webinar sea de su provecho. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Vivi, por la presentación. Es un honor para mí poder compartir en este espacio colaborativo. Siempre digo colaborativo porque esto de transmitir experiencias y aprender, pues, de la otra parte también siempre es enriquecedor para justamente conversar sobre un poco cuál es la problemática actual, cuáles son los desafíos que tenemos actualmente y sobre todo cómo vamos a enfrentar todo esto, ¿sí? Como Vivi decía en su momento, esto ya no es un tema mucho de intuición, si bien nos ayudó durante mucho tiempo la intuición, eh, sigue siendo bastante bueno la expertise. Sin embargo, ahora tenemos herramientas súper potentes que nos ayudan a complementar o a robustecer ese tipo de decisiones, esa toma de decisiones que día a día vamos eh, avanzando con el negocio, ¿no es cierto? Eh, Voy a compartir mi pantalla. Excelente, claro que sí, Carlos. Mientras tú nos compartes la pantalla, quería comentarles también, chicos, a todos aquellos que se están conectando, si en el transcurso del webinar tienen alguna inquietud, desean aclarar algún tema, tienen en la parte de abajo justamente la cajita de preguntas y iré presentando en su debido momento a Carlos para que él pueda ir solventando todas estas inquietudes, ¿de acuerdo? Así que, Carlos, vamos a compartir ahorita. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. Listo, mi querido Carlos. Te agradezco muchísimo. Sean todos bienvenidos y arranquemos. Gracias. Muchas gracias, Vivi, gracias. Eh, bueno, nuevamente quiero presentar el tema un poco como para ir empezando y enfocarnos en el software R para potenciar la segmentación y fidelización de una banca inteligente, ¿sí? Un poco para ir abordando este tema, bueno, aquí hay algunos temas claves, ¿no es cierto? Por un lado, el software R, por otra parte, la segmentación, otra parte de fidelización y sobre todo una banca inteligente. Entonces, son términos que nos ayudan mucho a ir compartiendo un bonito tema y ver cómo lo vamos abordando hasta acá. Primero quisiera hablarles solo un poquito de mí. Yo soy, bueno, mi formación es de ingeniero matemático, como Vivi lo comentaba. Tengo una maestría en optimización matemática, otra maestría en Big Data y visualización de datos. Y he tenido la oportunidad de colaborar con instituciones clave del sector financiero, como el Banco Central del Ecuador, Banco Pichincha, Superintendencia de Bancos,
y actualmente estoy en el Buró de Crédito como consultor analítico en Equifax. Actualmente yo me desempeño como haciendo justamente digamos, orquestador del diseño de las soluciones de analítica avanzada para el mundo empresarial. Si bien manejo la parte y he manejado la parte del riesgo financiero de las empresas, o sea, como tal financieras, ahora también estoy enfocado mucho en el mundo de estas empresas no financieras, ¿no? Como el retail, por ejemplo, las automotrices, empresas de telecomunicaciones. Entonces, todo un abanico de todas las empresas y todas las industrias que se dedican también a dar una suerte de venta a crédito. Entonces, esta parte última me ha ayudado a entender justamente cómo es esta parte, ¿no es cierto?, del ciclo de negocio del crédito y cómo vamos afrontando dentro de ese ciclo de negocio, cómo vamos a ir entendiendo etapa por etapa, ¿sí? Cómo nosotros podemos diseñar soluciones en cada etapa de este ciclo de negocio, ¿sí? Un poco he preparado la agenda de hoy para primero dar una vista al ciclo de negocio. ¿Por qué segmentar según el ciclo de negocio? Esto es súper importante entender el ciclo de negocio, porque ya las empresas financieras o no financieras que tienen este negocio del crédito, pues debemos entender, ¿no es cierto?, en qué punto estamos y qué herramienta puedo utilizar para empezar a hacer una segmentación. Sí, luego entender como tal ya el software ERE, ¿sí? ¿Por qué lo utilizamos a ERE y cómo aporta ERE en cada etapa del ciclo? Aquí nosotros vamos a ver algunas ideas importantes de por qué utilizar ERE y sobre todo cómo nos ayuda, ¿sí? Cómo nos ayuda, cómo yo con este software puedo empezar a diseñar cosas, a diseñar, ¿no es cierto?, estudios, análisis de datos, procesamiento de datos, metodologías de segmentación, metodologías de predicción, y toda esta parte de que con un software, digamos como ERE, nos da una gran ventaja para este tipo de soluciones. Y finalmente ver casos de uso, ¿no? Algunas metodologías, algunas visualizaciones, qué librerías nos podrían ayudar un poco a la parte de toda esta segmentación y fidelización en la banca. Entonces, quiero empezar viendo el ciclo de negocio. Entonces, en esta primera parte, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que podemos entender, empezamos con este primer punto que es la prospección de clientes, ¿sí? En la prospección de clientes nosotros empezamos a perfilar y a segmentar. Es decir, empezamos a caracterizar a los clientes y empezar justamente a buscar esas características ideales en algún punto del tiempo de a quién quiero yo hacer parte de mi negocio, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo estoy trabajando con ciertas edades, por normativa tengo que acotar la edad. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son sus niveles de ingresos? ¿Qué tipo de productos necesitan esta población que yo necesito prospectar? ¿Qué nivel de endeudamiento actual tiene? Bueno, hay mucha información que yo puedo hacer el levantamiento, ¿sí?, para empezar a perfilar, por una parte, para entender primero ese buyer persona que yo necesito crear. ¿Sí? Ese buyer persona que necesito entenderlo y luego segmentarlo, ¿sí? Luego empezar a segmentar esta población, ¿no es cierto?, este buyer persona y hacer segmentos. ¿Para qué? Para yo empezar justamente con algún accionable. Si es que yo empiezo a entender que es el segmento 1, ¿no es cierto?, que es, digamos, un segmento VIP, un segmento top. A este segmento de clientes, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Sí? A estos clientes voy a, ¿qué? Por ejemplo, hacer un tema de pricing, mejorar las condiciones, o, ¿sabes qué? Si son menos riesgosos, ¿no es cierto?, yo puedo mejorar esas
esas condiciones del crédito, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué pasa si es que yo tengo un segmento más riesgoso, ¿no es cierto? Yo tengo que cambiar las reglas del juego ahí, ¿sí? No puedo darle el mismo tratamiento, ¿no es cierto? O quizás, ¿sabes qué? Para un futuro, para esta prospección nueva, para esta nueva campaña de crédito, de tarjeta, qué sé yo, ya no voy a tomar en consideración este segmento porque, digamos, no es del apetito de riesgo que yo estoy buscando en el momento. Entonces, esta parte de la prospección es súper importante y como les decía, tenemos que identificar en qué punto del ciclo estamos para empezar a hacer nuestras metodologías. Luego, una vez que nosotros prospectamos, ¿sí? Entonces perfilamos, segmentamos, hacemos todo este tema, nos vamos a evaluar, ¿sí? La evaluación o la calificación o la precalificación. Entonces aquí también empieza a sonar un tema de, oye, yo necesito, ¿no es cierto?, también hacer un tipo de segmentación para la calificación. ¿Por qué? Porque si es que yo estoy creando, por ejemplo, un tipo de modelo de scoring, ¿sí? Yo también puedo entender en el modelamiento que puede haber una segmentación. ¿Sí? Puede ser una segmentación a nivel, qué sé yo, de región, a nivel, no sé. Hay una segmentación que utilizamos mucho dentro del buró, que es la segmentación Dirty Clean. Entonces, son dos poblaciones con comportamientos diferentes de pago, pero que tengo que escorear al final del día. Entonces, podemos empezar a hacer una segmentación dentro de estos modelos de evaluación y calificación. Y luego viene ya la parte de la gestión y el monitoreo del portafolio de la cartera. Entonces aquí justamente es interesante, ¿por qué tengo que segmentar acá también? Porque claro, yo tengo que segmentar, por ejemplo, para la parte de cobranzas, ¿sí? Que yo tengo que hacer una gestión y monitoreo, decir, oye, ¿cuál es mi cartera preventiva? ¿Cuál es mi cartera reactiva? Si dentro de esa cartera preventiva, ¿por qué tengo que segmentar o priorizar? Porque yo tengo que hacer una contención de esa cartera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa cartera no me migre luego a una cartera reactiva, donde ya tenga días de vencimiento o montos de vencimiento. Entonces yo tengo que igual segmentar. Y, por ejemplo, hablando de una cartera reactiva, ¿por qué tengo que segmentar esa cartera? Porque si ya, ¿no es cierto?, que llegaron a un incumplimiento de las condiciones del crédito, entonces yo tengo que empezar a priorizar, oye, ¿dónde hay mayor probabilidad de recupero? ¿Sí? Porque yo no puedo poner a todo mi equipo de cobranza a cobrar toda la cartera, ¿no? Yo lo puedo manejar de una forma más inteligente y decir justamente, oye, mira, acá hay más probabilidad de pago, acá hay más capacidad de pago, versus, sabes que acá ya hay probabilidad de pago, pero no hay capacidad de pago. Entonces, empezar a mezclar todo este mundo de información, pero siempre con una segmentación y con un perfilamiento. Entonces, para mí, estos tres pasos son fundamentales. Habrán más o menos ahí un paso, digamos, de onboarding, de visado, de todo eso, pero más o menos estos tres pasos de este círculo virtuoso que tienen las empresas financieras y no financieras que están buscando, ¿no es cierto? Prospección, evaluación, mantenimiento. Prospección, evaluación y mantenimiento. Y este es un poco el ciclo de negocio como lo he trazado para esta noche. Ahora, cuando nosotros empezamos a perfilar y a segmentar, ¿sí? Nosotros empezamos a buscar variables, ¿no es cierto? Hacemos siempre un levantamiento. Entonces podemos decir, oye, mira, yo necesito cosas sociodemográficas, edad, género, estado civil, provincia, nivel de estudios, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer un levantamiento de información socioeconómica, ingresos, ocupación, endeudamiento, información de buró, ¿no es cierto? Consultamos a un buró, decimos, oye, mira cuál es el historial de crediticio, el score, el número de acreedores, los niveles de deuda, saldos vencimientos, castigos, bueno, toda una infinidad de información que empezamos a levantar. E incluso que si tenemos ya, si es ya
¿no es cierto?, un cliente de la institución, pues tenemos información interna, ¿no es cierto?, como saldos, los pagos, las transacciones que habitualmente tienen, si tienen otros productos financieros, tarjetas de crédito, y empezamos a hacer un levantamiento de mucha información, pero hasta acá todo bueno, pero esto se empieza a complicar, digámosle así, cuando yo ya tengo mucha información, pero ya la intuición me dice, bueno, oye, entonces yo voy a coger personas, bueno, de estado civil casadas, con ingresos mayores a tanto, que estén en relación de dependencia, endeudamiento, y yo me empiezo a armar una serie de criterios, pero al final del día, yo esto también, esa serie de criterios, yo le puedo decir, mira, tengo estas 100 variables y con un algoritmo a través de un software decir, ¿sabes qué? Dame una segmentación. Entonces aquí es donde nosotros empezamos ya a ganar puntos con un software, ¿no es cierto? Porque ya, si es que empezamos a levantar muchas variables, después las reglas del negocio que yo vaya creando pueden ser muy ambiguas, muy confusas de pronto, o muy sesgadas. Entonces, bueno, por aquí yo ya veo la necesidad de ir incorporando un software, ¿no es cierto? Y por otra parte, una metodología estadística también. Luego, cuando yo voy a la evaluación del cliente, como comentaba, ¿no es cierto? Pasa un proceso de onboarding, cae, ¿no es cierto?, en un modelo externo, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo está en el mercado, ¿sí? ¿Qué dice el buro de crédito? Pero yo también tengo mis modelos internos, luego viene una instrumentación y un desembolso. Entonces va en este funnel, empezamos, ¿no es cierto?, a ver cómo va cayendo esa prospección y cómo va cayendo la venta, digamos, la venta final. Pero aquí yo también, para estos modelos externos o para estos modelos internos, también acordémonos que hablábamos de una segmentación. Entonces igual, y para hacer estos modelos, que necesito un software, ¿no es cierto?, y una metodología, ¿sí? Entonces, vamos ya en el segundo punto donde, sí, oye, perfecto, tengo toda esta información, pero ya voy viendo ese común denominador, ¿no? Que necesito software y que necesito metodología. Y en la parte de la gestión y el monitoreo, pues, o en el mantenimiento de la cartera, tenemos, siempre me gusta poner estas dos caras del mismo escenario del portafolio, porque puedo tener cartera preventiva, que tengo que analizarla, que tengo que monitorearla ante un posible deterioro. Sí, este posible deterioro, ¿por qué puede pasar? Porque aumento acreedores, ¿no es cierto? Por tanto, mi capacidad de pago disminuye, ¿sí? Por otra parte, mi sobreendeudamiento se eleva y mi hábito de pago puede decaer, ¿sí? Porque yo tengo varios acreedores y yo tengo que empezar a hacer una prelación de pagos, incluso cuando yo ya tengo algún incumplimiento. Entonces, claro, yo tengo que ver si le pago, no sé si pago la hipoteca, si pago la línea blanca que saqué en el retail, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, o el seguro que también estoy pagando con una tarjeta de crédito. Entonces, las personas empiezan a hacer una prelación de pago y yo tengo que monitorear esto ante, ¿no es cierto?, un posible deterioro. Y aquí una pregunta importante aquí es justamente empezar a ver y decir, oye, bueno, ¿desde cuándo yo tengo que empezar a hacer la cobranza, por ejemplo? Y la respuesta es desde el día 1, que es mi cliente. ¿Con qué? Con el monitoreo de la cartera preventiva. Entonces, claro, obviamente yo no puedo esperar a que haya un incumplimiento para empezar a cobrar, sino que yo tengo que monitorear, ¿no es cierto?, desde el día 1 que lo hago mi cliente con esta cartera preventiva. Entonces, ¿cuál es la estrategia de esto? De que yo puedo luego, en esta cartera preventiva, hacer una contención. Es decir, ¿no es cierto? Yo puedo decir, oye, mira, si Carlos González se está deteriorando, bueno, le voy a hacer un contacto consultivo, va a ver qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué se está deteriorando? ¿Sí? ¿Qué está pasando? No sé, perdió su empleo, su trabajo, qué sé yo, ¿ya? Hacer una campaña de educación financiera, es decir, ya, obviamente a todo mi portafolio vamos a hacer campañas de educación financiera, o incluso empezar a cambiar ya las condiciones, ¿no? Ampliar plazos, reestructurar, qué sé yo. Entonces, pero yo lo puedo hacer esto cuando yo empiezo a monitorear desde el día 1 la cartera preventiva, ¿sí? Y la otra cara de la moneda es justamente esa cartera reactiva, que ya tiene un deterioro.
¿sí? Ya se deterioró, pero entonces aquí yo tengo que empezar a ver qué tipo de morosidad. Oye, ¿Carlos González me debe solo a mí o debe también en el mercado? ¿Sí? A otros acreedores, ¿sí? Para entender si es que es un tipo de morosidad exclusiva, es decir, solo me debe a mí como institución, o también tiene problemas afuera. Porque aquí empieza un poco la problemática, que la probabilidad de pago, ¿no es cierto?, disminuye si es que es un moroso compartido. Es decir, que debo a la institución y debo también afuera en el mercado, versus que si es un tipo de morosidad exclusiva, de que solo le debe a la institución, bueno, perfecto, soy el único acreedor que tiene y al único que le debe, entonces a priori la probabilidad de pago es mayor, ¿sí? Porque tengo menos acreedores, menos obligaciones que cumplir. Entender los tramos de mora. Ese tramo de mora, ¿sí? Si es que es una reactiva temprana, si está, por ejemplo, en el 1.30, en el 30.60, o qué pasa si ya está a más de 90 días, y yo en mi análisis roll rate que hice de mi variable dependiente, empiezo a entender de que en la matriz de transición, ya más de 60 días, ya para mí es un cliente malo, y la probabilidad de recupero es baja, ¿no? Y también tenemos que monitorear el monto de la deuda. Entonces, otra vez empiezan esos escenarios de segmentación, ¿no es cierto? De segmentación, ir entendiendo cosas. Pero, y acá, y empieza una estrategia, esa estrategia justamente de priorizar, ¿sí? De cuáles son las fuentes de recupero, ¿sí? Cuál es la probabilidad de pago. Y aquí quizás, por ejemplo, mucha gente confunde el score de originación, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, yo voy a segmentar a Carlos González, pero Carlos González, digamos, ya me debe, es un moroso exclusivo, pero tiene 800 puntos de score de originación. Claro, pero el score de originación, acuérdense que nos dice que es la probabilidad de que caiga en cumplimiento los próximos 12 meses. Pero ahora yo necesito un score más potente, con un shock más pequeño, que me diga cuál es la probabilidad de pago en el siguiente mes, ya no en los próximos 12 meses, porque ya es parte de mi cartera. Entonces yo tengo que construir un modelo de comportamiento, ya no un modelo de originación. Entonces empiezan todas estas cosas a salir y otra vez el común denominador de esto, ¿no es cierto? Necesito que una metodología y necesito un software. ¿Ok? Entonces, esto es el día a día del negocio, ¿sí? Como les decía, habrá un paso más, un paso menos intermedio por ahí, pero este es el día a día de un negocio que se dedica a la parte de crédito, ¿ya? Entonces, con este, pensando en el mínimo común denominador que veíamos en todos estos tres etapas del ciclo, empezamos primero con la necesidad de un software, ¿sí? Y aquí nace, por ejemplo, el software R. Entonces, el software R es súper interesante porque primero es un lenguaje open source, que es de código abierto, es gratuito, tiene una comunidad enorme en Internet, tiene un montón de colaboraciones, hay incluso el R User Group de Ecuador, el R User Group de Iberoamérica, bueno, todo ahí es muy colaborativo. Y un detalle súper interesante del software R son estos dos señores, Robert Gentleman y Rosai Haka. Y si se dan cuenta, sus nombres, Robert y Rose, empiezan con R, y es por eso que este software se llama R. Y son los creadores de este software, ¿sí? Y este software es muy interesante, y un detalle súper importante aquí, que estos dos señores son estadísticos de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Entonces aquí el detalle importante aquí es de que este software fue desarrollado por estadísticos. Entonces tiene que ver mucho, a diferencia, por ejemplo, de Python, que también es muy bueno, y siempre va a haber ese debate de qué es mejor, R, Python, lo que sea, y ahí hay mil y un razones en la web y todos dan sus cosas. Pero lo interesante acá es de que que a diferencia de Python, que fue desarrollado, digamos, creado por desarrolladores, ¿sí? Un equipo más de tecnología, el software R nace, es creado por estadísticos. Entonces, claro,
Y aquí viene la segunda parte de ese común denominador, cuando yo necesitaba un software, pero también necesitaba metodología. Y justamente una de las metodologías que necesitamos son esas metodologías estadísticas que vienen de la matemática, de la estadística. Entonces empieza a empatar las necesidades, por ejemplo, que yo veo del negocio con un software y con metodología, empiezan a empatar con R, porque tiene estos detallitos interesantes, y que es un software de código abierto, ¿no es cierto?, open source, pero fueron desarrollados por estadísticos. Y al ser desarrollados por estadísticos, tiene una visión de estadística, de matemática, ¿sí? Que empieza a suplir esas necesidades de, oye, ¿yo cómo hago un análisis de componentes principales de forma eficiente? Oye, ¿yo cómo empiezo a hacer, por ejemplo, un modelo K-means de forma eficiente? Oye, ¿yo cómo empiezo a hacer una regresión lineal de forma eficiente? ¿Sí? Y empiezan todas las metodologías que existen y existirán, son pensadas con este software y decir, bueno, oye, hay esta nueva metodología, ¿cómo yo la puedo implementar acá? Entonces tiene un lenguaje muy intuitivo, ¿sí? Es bastante intuitivo, potente, se conecta a muchas, creería que a todas las extensiones para leer archivos, ¿no es cierto?, de SPSS, de Stata, de Excel, TXT, y bueno, todas las extensiones que se puedan imaginar, hay como igual extraerlas acá. Aunque en el negocio mucho empezamos, ¿no es cierto?, a manejar un TXT, un Excel, por ahí, bueno, ya nos conectamos a una basecita de datos, un JSON, ¿no es cierto?, que algo menos, ya no es tan estructurado, ¿no es cierto? Pero es muy versátil. Y entonces esto nos ayuda a suplir esas necesidades que veíamos en el ciclo de negocio de software y metodología. He tenido la oportunidad de más de 10 años venir trabajando con esta herramienta y claro, he venido viendo la evolución en estos más de 10 años que manejo esta herramienta. Claro, nosotros antes de que exista, por ejemplo, una interfaz que se llama RStudio, teníamos que codificar solo en el R, digamos, en el motor purito. Era un script medio raro, ¿no es cierto?, muy poco amigable con el usuario, cero experiencia de usuario. Pero poco a poco ya empezaron a ver interfaces como RStudio, donde ya empezamos a ver cosas, ¿no es cierto?, más ordenadas, que te da alguna ayuda, que te da ejemplos, y muchas cosas que ya, o sea, no tienen nada que ver como hace más de 15 años, cuando solo se tenía R como un motor. Entonces ya, ahora te puedes conectar a la nube, tiene sus propios servidores, hay una versión pagada, incluso una versión Enterprise. Entonces ha ido evolucionando mucho este software y es bastante bueno para lo que necesitamos en el día a día. ¿Qué maneja R? Maneja muchas librerías especializadas, ¿sí? Acá nosotros podemos ver un sinnúmero. Por ejemplo, aquí en este cuadrito vemos que al 2022 había más de 18,000 librerías, ¿sí?, especializadas, ¿sí?, para una tarea. Por ejemplo, ¿qué es una librería? Una librería es un conjunto de funciones que me ayudan a resolver una tarea en específico. Por ejemplo, la librería ggplot2 o ggplot2 es una librería especializada para gráficos de alto nivel, ¿sí? Entonces, que tiene muchas funciones para hacer gráficos de alto nivel. La librería T-Series. La librería T-Series es para analizar series de tiempo. Todo lo que tenga que ver con series de tiempo, pues también hay. Pero también hay la librería TS, que también hace cosas para series de tiempo. Entonces, no hay una única librería especializada para algo, sino que hay varias librerías. Sí que han sido colaboraciones de distintos autores, ¿no? Sabes que yo voy a hacer esto para series temporales. Otro autor dice, yo también sé series temporales y creo que otra forma de hacerlo es con esta librería, con estas nuevas funcionalidades y bueno. Entonces, hay muchas librerías donde nosotros podemos empezar a conocer estas librerías y obviamente
yo no puedo memorizarme las más de 18,000 librerías que hay actualmente, sino que, como les decía, como es un espacio tan colaborativo, por ejemplo, si yo googleo y digo, oye, ¿cuáles son? No, ahora con, incluso ni siquiera googlear, si le pregunto a Gemini, Copilot, ChatGPT, todas estas herramientas que tienen algún agente de inteligencia artificial, decir, oye, necesito hacer, por ejemplo, un análisis de componentes principales. ¿Qué librería puedo usar en R? Pues bueno, ustedes tendrán ahí un listado de todas las librerías disponibles al momento, que al menos puedan mapear en ese momento la web o estos agentes de inteligencia artificial. Entonces es muy versátil y tiene, como digo, librerías para hacer modelamiento, para hacer machine learning, para hacer series de tiempo, para hacer la parte de encuestas, para hacer toda esta parte de estadística poblacional y todo lo que se imaginen tiene un paquete especializado y que ya está lanzado o que se está trabajando por ejemplo, en GitHub, ¿sí? Que son repositorios donde se están probando cosas. Entonces, bastante bueno por esa parte, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al software R, cómo nos ayuda a potenciar, ¿no es cierto? Veíamos con estas librerías cómo nos ayuda a potenciar. Y claro, la pregunta es, bueno, sí me ayuda a potenciar este análisis porque, bueno, ¿qué pasa si tengo más de 1 millón de registros? Por ejemplo, un Excel, ustedes abren una hojita de Excel, ¿no es cierto? Y resulta que solo tienes como que 1 millón de casillas. Bueno, ¿qué pasa si mi archivo tiene 2 millones de casillas? Bueno, ahí simplemente Excel ya no funciona. Entonces es donde yo tengo que irme migrando a esta herramienta más potente donde, claro, va a depender mucho si es que yo trabajo en una máquina local de la memoria RAM que yo tenga en mi computador. ¿Sí? Entonces yo, dependiendo de esa memoria RAM, ¿no es cierto? O de los recursos computacionales, yo voy a empezar a poder leer mayor cantidad de datos. ¿Sí? Entonces empiezo a potenciar por ese lado, digamos, todo en cualquiera de esta parte de las etapas del ciclo de negocio. ¿Sí? Si yo tengo que prospectar y mi base tiene, no sé, yo tengo 3 millones de clientes, entonces, y además tengo un histórico, ¿no es cierto?, mensual de 3 millones cada mes, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta herramienta. ¿Sí? Además, obviamente, al ser gratuito, yo puedo aprovechar todos estos paquetes disponibles para empezar a hacer metodologías, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo me voy a una herramienta pagada, yo tengo, ¿no es cierto?, que obviamente primero pagar y después incluso pagar add-ins aparte, ¿no? O extensiones aparte para hacer una tarea, digamos, especializada. En cambio acá, yo puedo hacer, como les decía, modelos de segmentación, modelos de clasificación, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, test, lo que sea, de forma gratuita. Y eso es súper importante para ir alineando, por ejemplo, a todo un equipo, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad igual de, por ejemplo, hacer, de ser este equipo de transición, de que se pase de SaaS, que era, por ejemplo, un software bastante bueno, pero también bastante caro, a pasarnos, por ejemplo, a Open Source Enterprise. Entonces, claro, la relación era claro, logramos, digamos, de 10-1, ¿no es cierto? Ahorrarnos ese 90% en costos y migrando todo a una parte de Open Source Enterprise, obviamente. ¿Sí? Entonces, así es como R nos ayuda a entender, a potenciar y a mejorar cosas, estandarizar. Por ejemplo, fíjense que, por ejemplo, cuando, no sé si han tenido la oportunidad de hacer una regresión lineal en Excel, por ejemplo. Entonces, yo tengo que ir, ¿no es cierto? Irme a datos, análisis de datos, regresión lineal, escojo todo eso y bueno, me sale un resultado en unas hojitas extras. Cuando yo hago eso, esos clics yo tengo que hacer cada vez que yo quiera hacer una regresión. El tema de R es de que yo puedo generar un script. Un script es, ¿no es cierto?, un conjunto de líneas de código que yo las puedo reusar luego.
Es decir, que esa misma línea de código me va a servir para otra base de datos. Entonces, simplemente debería cambiar esa base de datos y empezar, ¿no es cierto?, a dar y a ejecutarlo. Y imagínense, si yo ya tengo un script de 500 líneas de código que hace un proceso completo, simplemente yo para el siguiente mes o para el siguiente reporte que tenga que hacer es simplemente ejecutar y cambio la base de datos. Entonces, pero yo ya tengo almacenadas esas 500 líneas de código en un lugar llamado script. Entonces, todos esos beneficios nos ayudan, obviamente, a ser más eficientes en cada punto de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo mejorar los tiempos de respuesta, ¿no es cierto?, ante la prospección. Yo puedo mejorar los tiempos de respuesta en la evaluación y yo puedo mejorar los tiempos de respuesta en la gestión y en el monitoreo de mi portafolio. Entonces, son varias las ventajas que tiene este software. Obviamente, no es de que tienes un soporte en línea de la herramienta, pero, como les digo, hay mucha si es que hay, por ejemplo, un error en el software, basta con copiar ese error de que me salió, ponerlo en Google y alguien hace 15 años ya le salió ese mismo error y ya lo solventaron de alguna forma. Entonces es algo bastante colaborativo con este lenguaje R. ¿Sí? Y la tercera parte de esta agenda es un poco ver los casos de uso que le podemos dar a esta herramienta, obviamente siempre hablando en el ciclo de negocio. Uno de los primeros pasos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ir notando u observando es primero en el procesamiento de datos. ¿Sí? Como les decía, yo generalmente uso grandes volúmenes de datos, ¿sí?, que ya no puedo manejarlos en una hoja de Excel. Entonces yo necesito empezar a hacer este tipo de cosas. Primero, ¿no es cierto?, una lectura de datos. Por ejemplo, aquí tienen cómo importar datos. Entonces, como les decía, pueden hacer hojas de Excel. Para eso está la librería ReadXL o ReadXL. ¿Sí? Tienen una librería Heaven donde pueden leer archivos de Stata, de archivos de SPSS, ¿sí? O un ReadArt donde ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, TXT de forma mucho más rápida, ¿sí?, que una librería del paquete básico o del paquete base que viene. ¿Sí? Hay una función, hay un paquete que se llama DataTable, donde tiene una función súper potente que se llama FRead, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda a optimizar la lectura de estos archivos de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, esto es para empezar a importar datos. Y una vez que yo importo datos, yo tengo que explorar esos datos, ¿sí? Fíjense que yo empiezo con esta librería de Tidy, Table, ¿sí? Empiezo con Deployer, empiezo a explorar y a manipular datos. Oye, ¿qué pasa si yo de esa columna que tiene año, mes, día, solo me interesa el año? Entonces, claro, yo tengo que extraer, ¿no es cierto?, primero decirle a R, ¿no es cierto?, o entender cómo yo le digo al software de que eso es un formato fecha y después de que de eso me extraiga solo el año. Entonces, eso ya empieza a ser una manipulación de datos. ¿Sí? Entonces, tengo que explorar los datos y tengo que empezar a manipularlos. Y empezar a crear otras variables, hacer una ingeniería de variables a partir de las variables ya existentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero, si yo tengo los ingresos en una columna y también tengo la región en otra columna? ¿Qué pasa si me quiero crear alguna tabla samarizada o resumida donde me diga cuáles son los ingresos promedio por región? Entonces voy a tener que manipular datos y para eso necesito algunos paquetes que me ayudan que me simplifican estas tareas, como Deployer, por ejemplo. ¿Sí? Que es esta librería de acá donde yo selecciono, filtro, samarizo, creo cosas, ordeno cosas, transformo cosas. Por ejemplo, esta librería Lubridate, ¿sí?
Es una librería especializada para hacer tratamiento de todo lo que sea campos que tengan formato fecha. Entonces, yo con eso, yo puedo, con este paquete, empiezo a manipular todo el tema de fechas. Habíamos conversado un poco de ggplot2, empiezo a visualizar luego, ¿sí? Entonces, yo cuando exploro también empiezo a visualizar, ¿sí? Hay el famoso EDA, ¿no es cierto? El Exploratory de Data Analysis. Entonces, yo empiezo a hacer un análisis de datos exploratorio y una de las mejores formas de hacer ese análisis exploratorio es a través de visualizaciones. Claro, porque me dicen mucho más, ¿no es cierto?, de que una columna con 3 millones de registros de los ingresos no me dice mucho, pero un histograma para ver la distribución de los ingresos me dice mucho más que toda esa columna de 3 millones de registros, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer estas técnicas de visualización, ¿sí? Empezar a entender, oye, ¿es una variable cuantitativa? ¿Es una variable cualitativa? ¿Qué tipo de gráfico necesito para cuando es una cuantitativa o una cualitativa? ¿Sí? De pronto por ahí puede haber una confusión entre un diagrama de barras y un histograma, que aparentan ser lo mismo, pero conceptualmente son muy diferentes, ¿sí? Entonces empiezo, ya una vez que importé, empiezo a explorar, manipular datos, crear nuevas variables, una ingeniería de variables, etcétera. Y luego empiezo a hacer, ¿no es cierto?, modelos incluso. Empiezo ya con esa data a hacer modelamiento, ¿sí? Por ejemplo, empiezo a hacer aquí con este Bloom modelos. Y después puedo incluso hasta ya publicar o hacer reportes donde tengo, por ejemplo, Shiny, ¿sí? Que es para hacer dashboards interactivos, o publicar, por ejemplo, un R Markdown, que sería como un tipo de cuadernillo, ¿no es cierto?, de HTML, y empezar a generar reportería. Entonces, a todo esto, por ejemplo, a todo digamos, este ecosistema, por ejemplo, R lo llama como el Tidyverse. Sí, hay justamente un paquete que se llama Tidyverse que tiene un conjunto de paquetes que son bastante útiles para toda esta parte de importar, explorar y comunicar la parte de los datos. Luego, fíjese que cuando ya nosotros empezamos, ¿no es cierto?, todo ese procesamiento de datos, tenemos que fijar una tarea, qué es lo que queremos hacer. Entonces, por primero, hablando de la prospección, ¿recuerdan que teníamos un formulario con un chillón de variables? Pues bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son más importantes? No sé, las cualitativas, las cuantitativas, dentro de las cuantitativas, ¿qué pesa más? Entonces, claro, para no hacer tan subjetivo el tema, ¿sí?, podemos hacer una técnica de reducción de dimensionalidad, que es, por ejemplo, el análisis de componentes principales. Es empezar a hacer estos componentes principales y justamente transformar todas esas variables originales a otras variables llamadas componentes principales, ¿sí? Y que es básicamente que nos pasamos de un espacio a otro espacio, ¿sí? Y donde yo, fíjense, estas dimensiones que tengo acá, esta dimensión 1, dimensión 2, son las dos primeras componentes principales de esa metodología. Y aquí puedo ya graficar en 2D todas esas, digamos, 50, 100 variables que yo levanté. Claro, porque a todos nos enseñaron, ¿no es cierto?, que solo podemos dejar máximo en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, un X, un Y y un Z, y hasta ahí. Pero si es que hay una cuarta variable, ¿sí?, o un X1, X2, X3, pero si hay una variable X4, yo ya no lo puedo graficar así. ¿Qué gano con hacer una metodología de estas? Es de que yo puedo graficar todas las variables en estas dos componentes y ver cómo aportan esas dos componentes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí me dice que esta componente me aporta el 73% de la varianza y esta, digamos, un 23%. Entonces, y con estas dos componentes yo empiezo a explicar el 96% de la variabilidad de mis datos. Entonces, de pronto es suficiente estas dos componentes para yo entender visualmente cómo se comportarían esas 100 variables en este nuevo mundo, ¿sí? Entonces, si fíjense, acá tienen un código, ¿sí? Súper intuitivo, ¿no es cierto? Que yo le puedo, por ejemplo, le poner el print comp de principal component y le pongo mi data que ya se la normalizó y listo.
está hecho la tarea. Entonces, como ven, es bastante intuitivo el código, ¿sí? Este gráfico, por ejemplo, está hecho con este ggplot2. Entonces, empezamos a ver esta parte de acá. De decir, oye, chévere, o sea, yo aquí ya puedo ver que si es que grafico todas esas variables, se me hicieron un par de grupos aquí. ¿Y eso les suena a algo? Eso es justamente lo que veníamos hablando siempre, la segmentación. Es decir, que con esta metodología, lo que hice primero son dos cosas. De todo ese levantamiento de información, lo que logré primero es reducir variables a 2 dimensiones. Y en esas 2 dimensiones logré agrupar o clusterizar o segmentar a mis clientes o a mi portafolio o a mis prospectos. ¿Sí? Entonces, claro, una vez que yo puedo identificarlos, ¿no es cierto? Y decir, oye, mira, oye, pero estos, ¿qué características estarán? Porque estos están en un nuevo mundo, están en esta dimensión 1, dimensión 2, que no tiene nada que ver con las otras variables donde yo sí sabía, oye, qué edad tienen, qué ingresos tienen. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Esta técnica de pronto me sirve para reducir la dimensión, ¿sí? Y para agrupar, ¿sí? Para empezar a agrupar gente y después decir, oye, mira, los que se agruparon aquí, ahora sí voy a hacer una investigación de qué características tienen. Por ejemplo, ¿cuál es la edad promedio de estos clientes? ¿Sí? ¿Cuál es el ingreso promedio? ¿Cuál es la deuda promedio? ¿Cuántos productos financieros tiene? Y empiezo a hacer una indagación de esas características que yo levanté para sacar un patrón de información de eso. Y muy seguramente de pronto estos, por ejemplo, tienen un score promedio, me invento, un score de riesgo de 860 puntos y estos de acá de 720. Entonces digo, ya, sabes que este grupo de acá tiene un mejor comportamiento o un mejor hábito de pago. Y entonces, claro, empiezo a segmentar. Pero hasta eso yo ya primero procesé los datos. Normalicé datos, reducí la parte de la dimensión de estos datos y luego digo, bueno, pero ahora sí ya necesito como que, oye, una metodología, ¿sí? Porque yo acá, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí pueden haber 2 grupos, ¿no? Pueden haber, ¿no es cierto? Perdón, hasta acá. Perfecto. Entonces puede haber un grupo acá. Por ejemplo, puede ser este grupo, pero este grupo también. Por ejemplo, ese grupo se me puede dividir en 2. Y tal vez este grupo de aquí puede ser este de acá y este más grande. Entonces, quizás, pero no lo sé. O sea, a priori yo sé que tengo 2 grupos aquí, o este grande acá y este grande acá. Pero pueden haber subgrupos, ¿no es cierto? Entonces, claro, visualmente yo veo 2 grupos, pero acá viene qué pasa si yo digo, oye, mira, voy a crear un algoritmo, ¿sí? O voy a usar un algoritmo que ya está creado para ver cómo me va con la siguiente metodología y es la que están viendo acá. Sí, es este modelo de los famosos modelos de clustering. Es decir, ¿qué pasa con un K-means? ¿Sí? Un K-medias. Es decir, esta es de la familia, ¿no es cierto?, de modelos de los algoritmos de Machine Learning no supervisados. ¿Sí? Y les decimos no supervisados porque no tienen una etiqueta. Por ejemplo, no los podemos categorizar si son buenos o malos, porque, por ejemplo, estamos prospectando clientes. Y no es como cuando yo quiero hacer un modelo, ¿no es cierto?, de comportamiento y yo ya tengo el comportamiento de ese cliente, yo ya sé si es un buen pagador o un mal pagador, cuántos días de atraso tuvo. ¿Sí? Yo acá no tengo una etiqueta sobre esos clientes, entonces por eso es un no supervisado. No he tenido la supervisión de categorizarlos en algún lado, ¿no? Entonces, aquí es donde es útil estas metodologías para que nos digan, oye, ¿cómo están agrupados, por ejemplo, de acuerdo a esta metodología K-means? K-means no es otra cosa que empezar, ¿no
es cierto?, a ubicar, si le ven acá, estos centroides, si ven que se van moviendo de manera iterativa, y decir, oye, la distancia de ese centroide a este punto, ¿cuánto es? ¿Sí? Y claro, este individuo que está acá está más lejos, entonces, pero de pronto está más cerca a este que estoy dibujando acá. Entonces, por eso le puedo asignar de pronto, ¿sabes qué? Está más cerca a este que a este grupo de personas de acá, ¿sí? Y así voy haciendo un proceso iterativo para ver cuántos grupos puedo hacer, ¿sí? Entender, claro, cuántos grupos son los óptimos de formar, pero también entender cuántos grupos yo quiero crear a nivel de negocio. Claro, porque un científico de datos puede decir, ¿sabes qué? Mira, lo óptimo es hacer cinco grupos, ¿sí? Pero de pronto el objetivo de negocio no es tanto, porque no tengo cinco categorías de tarjetas de crédito, solo tengo 3, ¿sí? Tengo una Black, una Gold y una Silver, no hay más, ¿sí? O sea, me puede decir mucho, o sea, muchas gracias al científico de datos por la optimalidad de los grupos, pero en mi negocio solo tengo 3, entonces yo tengo que decir, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo sería esta segmentación con 3 grupos? ¿Sí? Entonces ahí es donde se balancea, ¿no es cierto? Y ahí es donde verdaderamente empieza un científico de datos a empatar justamente la parte matemática con la parte de negocio. ¿Sí? Y eso es muy importante porque, claro, como les digo, solo como matemático yo te puedo decir, no, lo óptimo y esto, y con la maestría de optimización y todo, lo óptimo es esto. Pero si es que yo no tengo una visión de negocio, pero cuando yo tengo una visión de negocio, yo sé, ¿no es cierto?, que lo óptimo son 5, pero como tu negocio me dice que es 3, vamos a probar cómo se comporta este algoritmo con 3 grupos, ¿sí? Y entender algunas métricas, ¿no es cierto?, de qué pasa con 3, qué pasa con 5, ¿no es cierto?, cuál es el error que podemos cometer, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que para eso tenemos estos tidy models, ¿sí? Una librería especializada, ¿no es cierto?, que pueden hacer dentro de tidy models, hay estos modelos de machine learning no supervisados, por ejemplo, ¿sí? Con el paquete base, por ejemplo, ustedes pueden ver esto de aquí, ¿sí? La función se llama k-means, necesito ponerle la data, decirle cuántos centroides necesito, ¿sí? Y hacer un tema iterativo por acá que no voy a entrar en detalle, ¿ya? Entonces, es un poco eso, ir jugando con esto, ver qué necesito, qué necesita mi negocio, cómo lo modelo, qué paquete de R lo puedo usar y, como ven, súper intuitivo la otra parte de las funciones que debo utilizar. Y para ir cerrando un poco, el tema es justamente, bueno, ya, ¿no es cierto?, ya en los modelos de prospección, ahora voy a hacer un modelo de clasificación, por ejemplo, voy a utilizar dentro de los clasificadores lineales un Support Vector Machine, que pueden ser lineales o no lineales también, ¿no?, estos clasificadores. Y para eso, por ejemplo, tengo la librería Caret, ¿sí? La librería Caret, por excelencia, es una de las librerías para modelos de Machine Learning, donde están muchos de estos algoritmos, muchas de estas técnicas o metodologías para hacer este tipo de modelos. Y claro, aquí, por ejemplo, puede ser una clasificación binaria, si es buen pagador o es mal pagador. Oye, ¿yo cómo puedo hacer un modelo que me discrimine los buenos pagadores de los malos pagadores? Oye, ¿yo cómo puedo hacer un modelo de deserción de clientes? ¿Sí? Por ejemplo, un modelo de churn. ¿Sí? Decir, oye, ¿por qué? Para ver cuál es la probabilidad de deserción de este cliente. ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que contener a eso? Porque, imagínense, para yo prospectar, ¿sí? Yo tengo que gastarme un buen dinero en prospección, ¿sí? Con fuerza de ventas, campañas publicitarias, marketing y bla, 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 bla. Todo lo que yo hago para capturar al cliente es súper costoso, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que fidelizar a ese cliente, ¿ya? Entonces yo tengo que, obviamente, calcular esa probabilidad de deserción del cliente.
Y pueden haber dos tipos de deserción, una deserción voluntaria y otra involuntaria. Y aquí es interesante, ¿no es cierto? Porque, bueno, primero entiendo que no soy un monopolio, que tengo más competencia, y la oferta del mercado, ¿no es cierto?, va a tentar a un cliente de irse o no irse, ¿no es cierto?, voluntariamente. Pero de pronto esa deserción involuntaria de que, por ejemplo, con un seguro médico, ¿sí?, en medicina prepagada, si ya no pagó 3 meses, yo tengo que cortar el servicio. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Fue una deserción involuntaria que yo la pude haber evitado, ¿no es cierto?, en la originación, si es que yo tenía este modelo de probabilidad de deserción involuntaria, por falta de pago, por ejemplo. Entonces, son muchas casuísticas que tenemos en diferentes negocios que se dedican a dar crédito. Y empezar a ver estos modelos de clasificación. Entonces, como ven, ustedes pueden tener estos clasificadores lineales, ¿no? Donde tienen esta parte de acá, por ejemplo, donde dicen, oye, mira, esta región, ¿no es cierto? Acá me separan, por ejemplo, los buenos y acá están los malos. Ah, oye, pero ¿sabes qué? Aquí tengo una mala clasificación. Este que es malo, tú me estás diciendo que es bueno, o tu modelo me está diciendo que es bueno. Sí, por eso es un modelo probabilístico, ¿no es cierto? Y acá también hay una mala clasificación, porque me dices, oye, que este que es bueno, me estás diciendo que es malo. Sí, hay un problema de misclassification que se llama, ¿sí? Pero está dentro de la accuracy, de lo que se toleraría, y aquí hay que medir un poco qué es qué genera más impacto, que yo te diga que es malo, pero es bueno, o al revés, que yo te diga o mi modelo te diga que es bueno, pero es malo. Si es que mi modelo dice que es bueno cuando es malo, ¿no es cierto? Yo tengo un problema después de cobranza, ¿sí? Y si mi modelo me dice que es malo, pero es bueno, ahí yo tengo, en cambio, un problema de que se quedó plata en la mesa y no pude colocar porque tu modelo me dijo que no lo coloque, que lo rechace. Y hay que evidenciar más. O dejo plata en la mesa, ¿sí? O, ¿no es cierto? O después tengo problemas de cobranza. Entonces, claro, todos estos errores son los que se tienen que minimizar, ¿no es cierto? Este es el famoso error tipo 1, tipo 2, que se conoce en estadística, de los falsos positivos, de los falsos negativos, etc. ¿Sí? Y como ven, también pueden haber conjuntos de datos más complejos que no necesariamente se los separa a través de un clasificador lineal, como por ejemplo este, miren. Este es un clasificador que no es lineal, ¿sí? Este tiene un clasificador medio raro, es algo obviamente no lineal, pero que al final del día me clasifica. Es una metodología con un kernel que se llama un kernel que no es lineal. Sí, es un tipo de kernel no lineal. Entonces podemos ir evidenciando en todos estos. Entonces hemos visto, ¿no es cierto? Yo puedo hacer modelos de predicción, ¿no es cierto? De clasificación, ¿no es cierto?, para la evaluación de crédito, pero también puedo hacer en la parte de la gestión y el monitoreo los modelos de prevención, ¿no es cierto?, de estos modelos de abandono, de churn o de deserción. Entonces, finalmente, para ir concluyendo ya este espacio, yo creo que hay 4 temas fundamentales en el ciclo de negocio. Caracterizar al cliente, ¿no es cierto? Entender ese buyer persona, segmentar la cartera de clientes para estrategias comerciales, mitigación de riesgo, evaluar al cliente, justamente explorar todos esos factores que influyen en el riesgo de crédito, usar metodologías de analítica avanzada del software a través de ERE, monitorear la cartera, que es justamente este mantenimiento de cartera, que empieza desde el día 1, ojo, esto es desde el día 1 el monitoreo de la cartera. ¿Para qué? Para empezar a hacer contención de cartera y mitigar, ¿no es cierto?, esta deserción de clientes. Y finalmente, ya cuando hay una cartera reactiva, empezar a hacer una estrategia de recupero a través de ¿qué? De priorizar, ¿no es cierto? Priorizar cobro. ¿Y qué es priorizar? ¿Qué está atrás de la priorización? Un modelo, ¿sí?, de predicción, ¿no es cierto?, de probabilidad de pago, un modelo de segmentación, porque yo estoy priorizando, ¿no es cierto?, lo uno con lo otro.
¿Y esto qué nos ayuda a priorizar? Porque se empieza a hacer, empezamos a hacer un ahorro operativo. Es decir, claro, ¿para qué lo voy a llamar a Carlos González que no tiene, que su probabilidad de pago es baja y no tiene capacidad de pago? ¿Sí? O sea, yo lo puedo llamar 20 veces y no tiene para pagar. ¿Ya? Versus que si me concentro en otra persona que tiene probabilidad de pago alta y capacidad de pago alta, pues tenga mejores resultados, ¿no es cierto? Se esperaría mejores resultados en la parte de recupero. Justamente y así empezamos a maximizar el recupero cuando empezamos a hacer esta suerte de capacidad de pago versus probabilidad de pago. ¿Sí? Y en todas estas etapas es donde ERE nos ayuda a potenciar. Como hemos visto, un software open source, muy intuitivo, rápido, multiplataforma, que está para Windows, para Linux, para Mac, lo puedes tener en la nube, lo puedes tener en una versión Enterprise. Es muy, muy, muy versátil este software. Y con eso quiero concluir esta etapa y más bien ahí pasar a algún tema de preguntas, si es que tienen alguna duda para todo esto que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación, súper interesante como tal. Y bueno, tenemos dos consultitas y una de ellas nos dicen, ¿qué formación o conocimientos previos recomendarías para un profesional de banca para que pueda aprovechar al máximo el potencial de ERE? Ya. Esa pregunta es súper interesante. Yo creo que el tema, para entender ERE, hay que primero entender estadística. Y eso es lo que les decía, porque fue creado por estadísticos. Entonces, ERE solo es una herramienta para yo poder plasmar mis conocimientos de estadística y matemática en un software, ¿sí? Entonces, la respuesta yo creo que tiene que ver mucho con el tema de estadístico, metodologías estadísticas, ¿no es cierto? ¿Qué son estos tipos de pruebas de hipótesis? ¿Qué son los modelos predictivos? ¿Qué son, no es cierto, esta estadística descriptiva? Es muy importante porque yo todos esos conocimientos los voy a poder plasmar en el software. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, tenemos otra adicional y nos dicen, ¿qué recomendaciones darías para implementar el uso del lenguaje R en instituciones financieras que recién están empezando a trabajar con datos? Ya. Es muy importante primero regresar a ver qué tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, para mí uno de mis mejores amigos siempre es Excel. O sea, siempre, por más R, Python, lo que sea es Excel, porque es a veces mucho más rápido que hacer una línea de código. Es muy pragmático la herramienta. Entonces, primero empezar a ver qué tengo. Si yo tengo la información, ¿no es cierto?, almacenada en unos archivos de Excel, si yo ya tengo una base de datos, ¿no es cierto?, un servidor donde yo estoy almacenando datos, y empezar a ver eso, ¿para qué? Para yo empezar a atacar, digamos, ese problema de los datos, ¿sí? Si es que resulta que yo ya tengo algo estructurado, ¿no es cierto?, es hora de empezar R, ¿sí? Es hora de empezar a usar R. Sin embargo, para esto nosotros debemos un paso atrás, empezar a crear un ecosistema de bases de datos, ¿sí? Una gobernanza de los datos. Eso es súper importante. Eso es súper importante dentro para toda la parte analítica de utilizar software libre o pagado. Yo creo que la gobernanza de los datos es súper importante. Entender qué tengo y sobre ese ecosistema de la gobernanza de datos, entender qué puedo empezar a consumir. Ese es un poco ahí, ir entendiendo qué tengo actualmente plasmado en la gobernanza de los datos. Excelente. En base a tu experiencia, Carlos, ¿qué errores comunes has visto al aplicar análisis de datos en banca y cómo pueden los chicos evitar desde un inicio con ERE? A ver, de los errores comunes es un poco lo que les mencionaba un poco en las visualizaciones de datos.
he visto muchos errores conceptuales ahí, ¿sí? Entonces, por eso es lo que les decía. A veces un histograma y un diagrama de barras se parecen mucho, pero conceptualmente es diferente. ¿Por qué? Porque un histograma yo lo utilizo para ver la distribución de una variable cuantitativa, mientras que un diagrama de barras yo utilizo para representar variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de la frecuencia o un porcentaje. Entonces, yo creo que esa parte conceptual es el error más común que he visto y que obviamente alineándose, ¿no es cierto?, a un buen curso de análisis de datos y de eso, pues se pueden mejorar esas partes. Y en ERE, por ejemplo, algo que yo siempre enfatizo, al menos en las capacitaciones, son las estructuras de datos. Yo creo que es súper interesante y primordial entender, o sea, qué tipo de datos o qué estructura de datos yo le voy a dar a ERE para que me entienda, ¿sí? Entonces, porque, claro, todos estamos acostumbrados a ver una tabla, por ejemplo, de Excel, y esa tabla a veces le llamamos bases de datos, pero para ERE es una estructura de data frame. Pero también hay otros tipos de estructuras, de los vectores, las listas, los factores. Entonces, cuando uno entiende qué estructura de datos yo tengo que darle al software para que me entienda y cumpla una tarea que le estoy haciendo, yo creo que ahí hay, digamos, una pequeña falencia también que he visto, porque la gente o los usuarios de ERE no están entendiendo las estructuras de datos. Y claro, cuando damos una estructura de datos errónea, empiezan a haber muchos errores y ahí es donde se decepciona a la gente. Pero si es que desde un principio entendemos las estructuras de datos, yo creo que después eso fluye mucho más rápido y de forma más eficiente en el aprendizaje del software. Excelente, Carlos. Y tenemos una pregunta adicional. Wilson Valero nos dice, ¿dónde se podrían encontrar ejemplos prácticos de aplicación para la banca de análisis de datos con ERE? Ya, bueno, ejemplos prácticos, bueno, aquí hay unos asteriscos pequeñitos para los ejemplos prácticos. Por la ley de protección de datos, obviamente no es que se puede disponibilizar bases de datos de una institución financiera, ¿no? Entonces, ese como un primer asterisco pequeñito. Pero lo interesante de la estadística y de las matemáticas que a mí me ha servido mucho es de que no importa el dataset que yo utilice, por ejemplo, la variable x1, x2, x3, en un banco puede ser ingresos, edad, provincia, ¿sí? Y esa misma metodología de la regresión, por ejemplo, de una regresión logística para estimar si es que un cliente es bueno o mal pagador, después me sirve a mí esa X1, X2 y X3 en el mundo de la medicina, por ejemplo, para detectar si es que un tumor es cancerígeno o no es cancerígeno, puede ser, ¿no es cierto?, tamaño del tumor, textura del tumor y si el paciente tiene o no tiene diabetes, ¿ya? Uh-huh. Entonces, más que los ejemplos prácticos es la metodología, ¿sí? Si es que yo puedo entender conceptualmente la regresión lineal, por ejemplo, hablando de este ejemplo en particular, ¿cierto? Esa regresión lineal la podría utilizar con cualquier dataset, en cualquier industria, ¿sí? Y obviamente que después la interpretación es otra, ¿no? Pero la metodología es la misma. Entonces, y ahora para un poco ayudarnos podemos utilizar estos agentes de inteligencia artificial y decir, mira, actúa, ¿no es cierto?, como un analista de datos y dame un dataset, ¿no es cierto?, donde yo pueda replicar un análisis de regresión lineal enfocado en la banca. Entonces tú vas a tener ahí una respuesta bastante interesante de un agente de inteligencia artificial. Y también puedes encontrar ejemplos, obviamente en la web, por ejemplo, en la página de Kaggle. Ahí hay muchos retos, ¿no es cierto?, de bases de datos
que se ponen para competencias reales de analistas de datos. Obviamente un poco ofuscada la data por los temas que hablábamos al principio, pero son bastante interesantes. Oye, hay datasets para practicar los modelos de churn, los modelos de clasificación de buen pagador, mal pagador. Entonces hay muchos datos en Kaggle. Utilizo mucho las bases de datos para replicar estas metodologías. Excelente, excelente respuesta, mi estimado. Sí, yo también entiendo que es más como cuando ya entendemos la forma, cómo se calcula y ya la data pues se adapta nada más al cálculo, ¿no es cierto? Dice, ay, tenemos una más. Dice Cristian Buñay. Cada base de datos es es un tratamiento diferente y es importante conocer los códigos y el script para manejar la data. Es imprescindible tener bases en R para poder aplicarlo. Bueno, más que una pregunta, entiendo que es un comentario, ¿no es cierto? Sí, es correcto, o sea, es correcto, pero como les decía, enfatizado en la metodología, o sea, si es que yo hago un GLM de data y de la regresión, o sea, es lo mismo. Pero, claro, lo que les decía es la interpretación que tengo. La interpretación es bastante, incluso R tiene unas bases ya, digamos, como que precalculadas, que la base del Titanic, por ejemplo, para ver sobrevivientes, que la base de diabetes, que la base de los vehículos. Entonces tiene un gran número que han sido recopilados de libros de estadística, justamente donde están ya estos datasets, por ejemplo, del libro de Wooldridge, que es uno de los libros de econometría. Hay muchos de esos datasets ya precargados en R para hacer los mismos ejemplos de Wooldridge, que en su tiempo Wooldridge utilizaba mucho SPSS, pues adaptados a R. Excelente, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los chicos. Ahora vamos a dar cierre, pero voy a compartir nada más mi pantalla, mi estimado Carlos. ¿Me confirma si se ve? Excelente. Listo. Quería agradecerles, chicos, también por haber participado en este webinar con lenguaje de R, un tema súper importante, y la forma como la explicó Carlos, pues fue muy, muy didáctica como tal, ¿no es cierto? Así que, Carlos, el IPBF te otorga este presente certificado en agradecimiento en tu participación como ponente en este webinar gratuito del lenguaje de R para potenciar la segmentación y fidelización de la banca inteligente. Muchísimas gracias por formar parte de nuestro claustro docente y por permitirnos conocer de tu mano detalles importantes y actualizados referente a la metodología de R como tal. Les agradecemos mucho. Además, les comentamos que vamos a tener 2 cursos importantes dentro de nuestra oferta académica referente a R, ¿no? Justamente este que está previsto para el 25 de agosto, donde el docente va a ser Carlos. Y para todas aquellas personas que estén interesadas, están el día de hoy conectadas aquí en el webinar y deseen inscribirse, acceden a un descuento especial. Pueden escanear el código QR y anticipar su inscripción. Eso quería comentarles, les agradezco muchísimo. Gracias, Carlos, por tu presentación y que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, Carlos, muy gentil. Buenas noche para todos. Buenas noches. Potencia tus conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.